Buenas noches, querida audiencia, bienvenido a Mirando Lejos. Hoy tenemos un programa muy especial. Al principio vamos a hablar con Katia González sobre la unidad de la oposición, ella candidata a intendente, y después vamos a hablar con Jorge Garicoche, un joven economista, sobre varias cosas, por sobre todo algo, cómo está el dólar, cómo está el guaraní, por qué esas fluctuaciones dentro del sistema de la franja cambiaria. Pero antes que nada quisiera tocar tres temas en este editorial. En primer lugar, hay un proyecto de ley que presentaron dos personas que, quiero aclarar bien, tienen mi profunda admiración y cifro en ellos, como dirigentes políticos, un gran futuro. Estoy hablando de Raúl Benítez y estoy hablando de Joana Ortega. Presentaron un proyecto de ley y quiero, más allá de la amistad que nos une, yo quiero que discrepemos filosófica, ideológicamente, y veamos el contenido de esta ley que, desde mi punto de vista filosófico, desde mi punto de vista filosófico e ideológico, desde mi ángulo ideológico, no se compadece con las necesidades de dinamizar el crecimiento económico, no se compadece con el modelo de economía libre de mercado, de una sociedad abierta, accesible para todos, de una economía con responsabilidad social. Este es un proyecto de ley que tiene una muy buena intención. La intención de este proyecto de ley es ver por qué el precio de la carne ha subido tanto en los últimos tiempos. ¿Por qué hay esa diferencia? Pero ¿cuál es, y es lo preocupante de este proyecto de ley? La intención es muy buena. Se pueden regular los precios. Se puede, vía declaración jurada, obligar a un productor, a un frigorífico, a un supermercado, a un agente económico. Se puede vía legislativa y luego reglamentaria, porque las leyes tienen que ser reglamentarias, obligar a un actor económico por declaración jurada a decir: estos son mis costos de producción. El costo de producción es una cosa y después está el precio del producto. El precio del producto es ya, digamos, dependerá de la oferta, de la demanda, dependerá del marketing, dependerá de muchas otras cosas, de la aceptación que el consumidor haga de un determinado producto dentro del mercado, pero regido por la libertad de ofrecer y por la libertad de comprar que tiene el consumidor. Soberano el consumidor. Si el consumidor no puede ser soberano para decidir, porque hay oligopolio o monopolio o, digamos, jugadas truculentas y turbias que ensucian la libre competencia, entonces tenemos instituciones estatales que están para defender al consumidor y que están por otra cosa para defender la libre competencia. En el mercado no puede haber, según la legislación paraguaya, una situación de predominio. Este proyecto de ley, repito, de dos caros amigos míos, gente que admiro y en los cuales cifro mucha esperanza, creo que es un contrasentido en sí mismo con el modelo económico que nos va a permitir, según mi perspectiva filosófica, crecer sostenidamente y no tomar ejemplos de países que han equivocado el camino. Si yo empiezo a investigar el costo de mi competencia, si yo sé cuál es el costo de mi competencia y mi competencia sabe cuál es mi costo, entonces ¿saben qué estamos haciendo? Estamos castigando la eficiencia. Y la eficiencia se va a ver reflejada en el precio. La eficiencia se va a ver reflejada en la calidad del producto. La eficiencia se va a ver reflejada en el precio, se va a ver reflejada en la aceptación y en los precios que pueda adquirir un producto. Por eso creo que este proyecto de ley contradice el modelo económico que filosóficamente, por lo menos yo defiendo. Yo creo en la economía de mercado. Una economía de mercado sin abusos. Una economía de mercado donde se defienda el medio ambiente. Una economía de mercado donde una idea que para muchos es obsoleta, pero la justicia social sea una idea regulativa en materia de distribución de la riqueza dentro de la sociedad. O sea, yo creo en eso. Pero creo que yo no puedo, porque sería un gravísimo error, sancionar la eficiencia de mi competidor. Porque si mi competidor es más eficiente, porque maneja mejor los recursos de la producción,
Entonces yo no puedo castigarle. Es un gravísimo error entrar en una política macroeconómica de precios, de querer regular precios, porque acá se dice, no se van a regular los precios. La consecuencia de un tipo de ley que te pide andar a investigar en los costos de producción, lo que hace es introducir distorsiones. Los precios son síntomas que evidencian información. Acá el consumidor sabe, acá es más barato, aquí es más caro, aquí la calidad es diferente. Tenemos que confiar en el consumidor a la hora de comprar. No le podemos expropiar esa capacidad decisoria. Cuando un comprador elige una cosa, obviamente traiciona otras posibilidades comerciales. Pero esa es la economía de mercado que nosotros queremos con responsabilidad social y responsabilidad medioambiental. Por lo tanto, creo que este proyecto de ley, de muy buenas intenciones de dos personas extraordinarias, creo que por lo menos es incompatible con mi filosofía. Por otro lado, el presidente Santiago, hay un proyecto de ley en el Senado que quiere sancionar más feriados. Nadie está en contra del ocio. El ocio también es un derecho. El ocio es una necesidad. Es una necesidad para la salud, pero también una necesidad para la economía. Pero es más, el ocio puede ser también extremadamente perjudicial. Nosotros estamos en una etapa donde el Paraguay tiene que crecer. Estamos en un mundo globalizado. Tenemos un mundo asiático. Hoy y en el futuro, no hoy ya, el centro de la gravedad de la economía está en el Asia. ¿Y porque hay gente que trabaja? Es gente productiva. Nosotros no podemos apoyar un proyecto de ley. Con eso discrepo con el presidente y los senadores o diputados que votaran en ese sentido, que declare feriado porque la albirroja ganó un partido o porque la albirroja se clasificó. Los paraguayos y las paraguayas queremos trabajar, queremos tener la posibilidad de trabajar. Esto es un cuento chino de que se incentiva el turismo. Nosotros tenemos que incentivar el turismo de la gente que venga afuera. Eso dejan divisas fuertes. También el de adentro, porque eso crea el mercado doméstico. Pero nosotros tenemos que hacer que las fábricas trabajen. Nosotros tenemos que hacer que los restaurantes trabajen. Nosotros tenemos que tener servicios, producción, industrias, conocimiento, estudio. Pero no podemos declarar feriado porque la albirroja gana un partido, por Dios y la Virgen María. Estamos todos locos de remate. Vamos en contra de la historia. Vean por qué creció tanto Asia. Porque Asia trabaja. ¿Por qué Argentina está como está? Porque Argentina, y lo digo de corazón, y es un pueblo que amo y un país que amo y con trabajo con muchos de ellos, que está permanentemente con feriado. Feriado es disminuir la posibilidad del incremento del Producto Interno Bruto. Que piensen bien los legisladores de la República en este proyecto de ley. Por último, voy a volver a insistir. Señores, tenemos que ampliar la posibilidad de generar más energía. Dejemos de lado el rentismo energético. El rentismo energético que solamente vendamos la energía solamente para que nos entren divisas, como fue siempre en Itaipú. Por eso hemos rezagado y postergado la posibilidad del desarrollo industrial paraguaya. Nosotros tenemos que tener una idea de la energía como elemento de desarrollo. Cuando más energía consumamos los paraguayos, nos va a obligar a tener que generar más energía. Pero el consumo energético impacta directamente en el Producto Interno Bruto. ¿Qué quiere decir eso? Que los paraguayos vamos a vivir mejor, que los paraguayos y las paraguayas vamos a tener mejores puestos de trabajo, que nuestros hijos van a poder estudiar mucho mejor. O sea, ese es el gran desafío que tiene la política energética que hoy está liderada por la ANDE. Consumir la energía paraguaya, generar nueva energía, porque lo que no podemos es decir, no va a haber energía y por eso no consumimos más energía. No, esa energía tiene que colocarse, especialmente en los horarios de valle. Es diferente en el verano a la noche o es diferente a la mañana. El consumo energético es diferente la energía que consumimos ahora o la energía que consumimos desde octubre, noviembre, diciembre, en los meses más calurosos del país. Por lo tanto, creo que el gobierno
Y cualquier gobierno, pues estas son políticas a largo plazo. Tiene que focalizar en colocar la energía que nosotros producimos y en hacer que consumamos, pero no solamente en materia residencial, sino consumamos también para la producción de bienes y servicios. Enseguida estamos con la senadora Katia González. Bueno, estamos en compañía de la senadora, pues para mí seguir siendo senadora, ¿verdad? Cuando se comete una arbitrariedad, hay derechos que son inalienables, ¿verdad? Yo creo que fuiste, en tu caso, más allá del atropello, a toda la parte procedimental del derecho a la legítima defensa, se violó también por sobre todas las cosas, desde mi punto de vista, ¿verdad?, el principio de la soberanía popular. Así es. Agradezco la empatía política y porque realmente, Carlos, en estos momentos creo que nos puede pasar a cualquiera. Si no frenamos los abusos de poder que hoy existen, cualquiera puede ser la próxima víctima. Por eso es importante hacer esas aclaraciones. Y te agradezco porque viene de vos sobre todo. No, o sea que... aparte yo cifro mucha esperanza en tu futuro político. O sea, eso que quede ya en claro. Bueno, Katia, decime, creo que fue una jugada, estuve leyendo, muy buena de la oposición. Se te acercó Agustín Saguier, un grupo creo de todos los partidos, si no estoy... que si Nenecho es destituido de la municipalidad, la ley exige elecciones nuevas. Sí, la Constitución... La Constitución. Sí. ¿Puedo explicarme cómo...? Bueno, estamos en un proceso de intervención. El origen mismo de la intervención hoy también puede ser cuestionado, porque se utiliza la figura de la Contraloría General de la República para intervenir dos municipios y no lo que debería ser natural, que es su órgano contralor, que son las juntas municipales, que son las que deberían... Pero tiene facultad de la Contraloría. Y en realidad es bastante difusa la ley, Carlos Mateo. Hay que estudiarla bien, no está demasiado claro lo que se exige para pedir una intervención por parte de la Junta del dictamen de la Contraloría. Después, cuando la ley reglamenta la Constitución Nacional, es como que abre una ventana de que eventualmente la Contraloría puede pedir o solicitar la intervención, pero tampoco, como la mayoría de nuestras leyes, es poco limpia, poco pulcra, o sea, se abre un abanico interpretativo ahí, ¿verdad? Pero entonces, vos te pregunto, porque después quiero hablar de tu candidatura y de la oposición, tú como jurista te quiero preguntar. Sí. O sea, para vos... Yo creo que sí, pero para vos no, la Contraloría no tiene facultades para, digamos, solicitar una intervención. Sí, para mí hubo un abuso. Un abuso del derecho. Un abuso del derecho en un momento en donde el comando partidario del movimiento de gobierno ordena eso como una línea política. Y ahí es donde se complica la historia, cuando utilizamos a la Contraloría como un garrote político, donde no le podían golpear solamente a Miguel Prieto y entonces le incluye a la municipalidad. Vos sí, espera un momento. Vos me estás diciendo, garrote político para Miguel Prieto y escoba para barrerlo a Nenecho. Totalmente. Mira, garrote y escoba. Me encanta ese ejemplo porque es así, se tenían que desprender de una escoria que les está pesando bastante, y hoy lo estamos viendo, ¿verdad? En la intervención, el estado de la municipalidad financieramente es calamitoso, pero también a nivel de servicios básicos, que es lo que hoy nos ofrece la capital del país, que es el capital simbólico del Paraguay, ¿verdad? Entonces se tienen que desprender de una persona que está ocasionando muchos problemas, desprolija, indisciplinado, no juega en equipo y fundamentalmente en donde hay un agujero, pero enorme, de corrupción pública, ¿verdad? Porque claramente la municipalidad... Hoy lo echaron al encargado de la policía de tránsito municipal. Terrible. Ahí hay una rosca que hay que derribarla con muchísimo coraje, pero sobre todas las cosas con un acompañamiento político y ciudadano muy fuerte, si es que queremos restartar. Este modelo no da más. Y en ese marco, efectivamente, la oposición dijo, ¿por qué siempre tenemos que, ante la agenda marcada por el partido de gobierno, reaccionar simplemente al vals que ellos nos ponen para bailar? Entonces lo que decidimos fue asumir una postura política proactiva y adelantarnos a los escenarios que muy probablemente ocurran, salvo que esto sea simplemente
desenmascarar la verdadera intención, que no era precisamente sanear la municipalidad, sino simplemente deshacerse de una figura política molestosa como es Nenecho Rodríguez. Ahora, te pregunto algo. Prieto argumenta cuestiones políticas. Sí. Yo cuando salí tuve más de 36 investigaciones. Seguro. Y nunca me fui al partido a pedir que protéjanme. Esta es una persecución política. Sí. Cuando hay indicios, para un indicio, a ver, no creo que sea todo tan arbitrario, porque la gestión municipal es complicada, es complicado. O sea, ahora, el argumento político es suficiente para decir, che, ¿sabe qué? Nadie puede ser investigado acá o allá, o sea, o soy un perseguido político. ¿Cómo ves? No es suficiente, pero sin embargo, en este caso, claramente, ¿verdad? Hay una gestión que habla por sí sola, ¿verdad? Estamos hablando de una ciudad que hoy es dinámica, que es una frontera, que encontró Prieto en un estado absolutamente calamitoso luego de que los Zacarías dejaron un tendal de no solamente de planilleros, de heridos, de deudas, de obras fantasmas, etcétera, y la gestión era muy diferente. Esta es una intervención artificial porque no hay un problema político en la municipalidad, lo cual no significa que no se pueda auditar. De hecho, que es la municipalidad más auditada. Si uno despliega el mapa de intervención de la Contraloría, a este hombre no se le ha dejado respirar en todos estos años, ¿verdad? Entonces, de ahí a ficcionar una intervención, a meterse por la ventana cuando uno no tiene legitimidad popular para buscar bajar y menguar las chances políticas de un líder político emergente como es Miguel, es donde yo cuestiono. O sea que tenemos que ser picotodos solamente de un signo político. Vamos a empezar a faltar a las reglas de la democracia que hablan de pluralidad, de respeto. Esas son las cosas que nosotros vemos como un retroceso. Ellos no van a ganar, sino es por la violencia Ciudad del Este, Carlos Mateo. Y eso basta con que vos te vayas, camines por la calle y vas a ver que no solamente le potenció, porque le salió mal la jugada, no solamente le potenció a ese equipo político, sino que hoy muy probablemente si se haga una elección vuelvan a ganar. Entonces es un estrés innecesario al que se somete al comercio. Yo escuché atentamente tu editorial. Estábamos hablando de un país donde tiene que tener reglas claras para que la gente pueda venir a invertir, y acá están habiendo reglas políticas artificiales donde se empieza descabezando a una senadora con más de 100.000 votos y hoy interviniendo un municipio que estaba funcionando bien. Hay que hablar con los comerciantes, con la gente que tiene muchos errores que mejorar, pero te pongo el sello acá. Pero vamos a irnos por los 264 municipios donde los intendentes tienen que ser destituidos. No, yo creo que hay porque vos sabés que hay muchos problemas en la gestión municipal. Ahora, yendo un poco al modelo que se quiere implementar en Asunción, yo creo que lo tuyo es una suerte de anticipo de unidad de la oposición para el 2028. Te pregunto, ¿todos los sectores están involucrados en la hipótesis de que sucediera? Te digo, esto quiere decir, Soledad. Sí. Está Agustín, Joana y Álvaro Grau. Sí. O sea, Patria Querida. Así es. O sea, digamos, ¿y vos te presentarías por cuánto tiempo? ¿Por un año? Por un año. Por un año para poder sentar las bases, ordenar un poco la casa y continuar, si se quiere, una intervención que hace falta porque este modelo, repito, está quebrado, obsoleto. Y acá hubo un acuerdo muy amplio, que hace mucho tiempo no se da. Yo no te diría que están 100% de los sectores, porque eso sería mentirte, ¿verdad? Creo que hay algunos que faltan todavía, pero yo estoy seguro que los vamos a traer. Bueno, si están los cuatro. Sobre todo, sí, los precandidatos, que son los que deberían ser los que se oponen eventualmente a esto, están ahí. Están los concejales, los 9 que hoy forman parte de la oposición, también están en el acuerdo. Están los líderes políticos, obviamente que esto tiene que pasar por en el caso de que se concrete la candidatura, por los directorios para poder acompañar oficialmente a través de un acto asambleario. Eso es el trámite protocolar. Que exige la ley. Sí. Pero hoy la verdad es que hoy estamos
Se está y continúa activa la mesa Unidos por Asunción. Los 4 precandidatos continúan trabajando de cara al 2026 y nosotros articulando, ¿verdad? Y hubo un apoyo del Partido Liberal súper importante. Vinieron intendentes de todo el país porque, repito, ¿verdad? Asunción no solamente es de los asuncenos, es de los visitantes, es de la gente que no solamente que la habita. 450.000 personas, ¿no? Más o menos, sí. Un poco más, Un poco más, pero bueno, pero nos llegamos a 500.000 ahora. Así es. Entonces es una ciudad muy importante para el resto y para la oposición una señal también que nos pueda apuntalar. Si es que acá no nos tienen miedo, lo natural sería que se lleven a elecciones. Entonces, la pregunta es la siguiente. Tu candidatura es por un año. Por un año. ¿Declinás y apoyarías al que salga? Al que salga de esa mesa. Así de esa mesa. Fantástico. Porque se están haciendo mesas temáticas y también llegando a acuerdo de cómo se va a seleccionar esa candidatura única de la oposición. Entonces quiere decir que a posteriori, digamos, debémonos en la arena política a nivel nacional. Totalmente. 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 O sea que esa es la intención. Esta es una candidatura que no estaba en mis planes, pero hoy me entusiasma porque tenemos 2 relatos que la oposición está marcando, que es en Ciudad del Este y en Asunción. Bueno, ahora la pregunta es la siguiente. ¿Cómo se hace, cómo se logra el procedimiento? El interventor Pereira, que está ahora, el doctor Pereira, ¿se queda hasta? Y más o menos hasta fines de agosto. ¿Y cuál es tu evaluación del trabajo que él está haciendo? Y hasta el momento yo no veo datos, yo no veo números, veo obviedades en sus informes semanales. O sea, que el interventor nos venga a decir que el mercado 4 está en estado calamitoso, que hay baches, que la planta asfáltica no funciona, que la recolección de basura... Y tenemos que escuchar cuál es el estado financiero real. Queremos escuchar números. Por ejemplo, según los estudios que nosotros Matemática tenemos... más que hechos. Matemática más que hechos, porque su intervención es técnica. ¿Hubo o no malversación de fondos que ameriten hoy el procesamiento de Óscar Nenecho Rodríguez por todos esos bonos que han sido y que hoy están venciendo y que no se pueden pagar? ¿Esos bonos se han gastado realmente en obras o fue a pagar al bolsillo de una claque para sostener las campañas políticas del partido de gobierno en la época electoral y meterle a la esposa, al diputado más votado de Asunción y al propio Peña y La Torre? Ojo con eso, acá hay cuestiones que el interventor nos tiene que contar. Hoy nosotros tenemos un estudio que la municipalidad está en una suerte de fall financiero. De cada 100 guaraníes que se debe, hoy solamente se pueden pagar 57. Por eso es que se está pagando selectivamente. Hoy esto va a ir aumentando a medida que van venciendo los bonos y aumentando esa deuda estrepitosa que hoy no se ve ni se traduce en una mejor calidad de vida del ciudadano asunceno. Entonces nosotros acá necesitamos datos más que relato. Porque que la PMT hay corrupción, pero eureka, le digo yo. Que eso sabemos todo lo que hemos pasado por las manos de estas sanguijuelas, ¿verdad? De que hoy hay una situación de deficiencia en los servicios básicos, sabemos también eso. ¿Y qué pensás que puede hacer dentro de esa estructura que, digamos, ha sido... La municipalidad de Asunción se caracteriza por fagocitar intendentes. O sea, el que fue intendente, digamos, no es que salen por la puerta grande, porque el problema es un problema estructural. Sí. Que tampoco lastimosamente lo pudo arreglar Mario Ferreiro. Ahí hubo grandes desinteligencias por parte de la oposición. No terminó su mandato, ¿verdad? Lo mismo pasó con Fernando Lugo. Hay una inmadurez política dentro de la oposición en ese sentido. La pregunta que te hago es la siguiente. En un año hay elecciones. ¿Y qué trabajo tenés? Si es titánica el esfuerzo que tenés que hacer. ¿Qué vas a arreglar como prioridad, priorizando? Tú un año, tenés un año nomás. No. Nosotros tenemos 3 ejes principales. Yo no le voy a mentir al ciudadano asunceno. Si vota por nosotros va a saber que vamos a estar mal. Le vamos a mentir que vamos a estar bien. Porque la verdad es que con la casa tan desordenada, esto no puede sino que ir en declive. Pero nosotros lo que podemos hacer es sentar las bases. En primer lugar, transparencia. Hoy no hay transparencia. Hoy todo está encriptado. Hoy no se sabe cuánto se recauda. Hoy no se sabe cuántos funcionarios hay. Todavía inclusive el interventor tiene entre planilla y presencial una diferencia que no puede explicar.
Hoy no se sabe cómo se construye y cómo se licita, cuáles son las empresas, a qué se comprometió una empresa. Entonces la transparencia es fundamental. Hay que encender la luz. Hay que intentar informatizar los procesos y la trazabilidad. Hoy para aprobar un plano... Sí, entonces que más que nada te vas a detener, vas a enfocarte en la gestión administrativa de la municipalidad por el año, que es muy corto. Sí, así es. No es que vas a salir a resolver los problemas de la ciudad que son reales. Que son reales, así mismo. O sea, no te da el tiempo. O sea, vos vas a ser una ordenadora de la casa. Así es. Una suerte de interventora, porque acá hay que tomar las cosas con mucha seriedad. Acá se tienen que volver a ordenar este caos que hoy está y eso va a llevar su tiempo. Entonces nosotros tenemos que concentrarnos en transparencia, austeridad y eficiencia, que son los 3 pilares y nada más ambicioso que eso en 8 meses. Y después, si no, no hay futuro. No va a haber municipalidad. O sea, vos le querés ordenar la casa al que va a ser al subsiguiente intendente. Y tiene que haber un pacto político. Hay y cosas vos que en ese caso, que vos fueras intendenta, te llamaría la neutralidad política, no preferirías a ninguno de los candidatos. Claro, desde luego. Acá ellos tienen que definir, mientras que yo me estoy ocupando en ordenarle porque deseo que esa transición recaiga sobre uno de estos 4 compañeros, de acuerdo a lo que la gente también decida y al método que se vaya a implementar, pero fundamentalmente entender nuestra responsabilidad histórica en este momento, ¿verdad? Bueno, ¿de qué depende que haya elecciones? Por un año, ¿de qué depende? Y depende de la voluntad política de inaugurar una nueva era en la Municipalidad de Asunción. Nosotros necesitamos... ¿Quién tiene que convocar las elecciones? Bueno, acá el procedimiento es sencillo. Nenecho le sustituye a Mario Ferreiro y va a una elección. Va a una elección. Inmediatamente. Inmediatamente, sí. ¿Quedaban cuántos años para terminar su mandato? Y le queda un año. No, a Mario, ¿cuánto le quedaba? A Mario le quedaban 2 todavía. 2 años. Sí, a Mario le quedaban 2. Que fue un golpe brutal también lo que hicieron, ¿verdad? Nosotros tenemos acá, el interventor tiene que dar su informe, envía al Ministerio del Interior, el Ministerio del Interior envía inmediatamente a la Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados tiene 10 días para tratar. Necesita 41 votos, independientemente a los presentes, para destituir. Es mayoría absoluta, ¿verdad? 41 votos. Se lo destituye y el TSJE tiene que llamar en los próximos 90 días. ¿Cuándo vamos a tener elecciones, gente? Si realmente esto representa no la salvación ni un acuerdo entre 4 paredes, en diciembre. En diciembre. Diciembre. Entonces, asumí inmediatamente, porque digamos al día siguiente. Así mismo. Y te quedarías hasta... Hasta el 4 de octubre del 2026 son las elecciones y se asume en noviembre. En noviembre, o sea, estarías casi 11 meses. Así es. 11 meses. Así. Bueno, en la hipótesis de que eso aconteciera, pero entonces es obligatorio convocar a elecciones. Está en la Constitución, no es que está en la ley. ¿Qué trampas se puede hacer para no convocar? Y siempre se pueden hacer trampas. ¿Cómo qué, por ejemplo? Por ejemplo, hacer una ley que diga que es muy estresante hacer una elección, utilizar el antecedente de pandemia y agarrar y decir nomás que alguien electo por la Junta termina el mandato. Sería horroroso porque es violar la Constitución directamente. Pero se podría hacer eso. Se le podría obligar a Nenecho a renunciar, por ejemplo. El comando, si no quiere enfrentarse a esta servidora, porque le va a representar un costo político importante. Pero ya inicialmente que Nenecho, digamos, era... Y él dice que no. Era la COE por el otro lado. Sí, pero ¿y qué pasa? La renuncia es personalísima. ¿Qué pasa si este no quiere renunciar? Bueno, pues, ni aunque le ordene Mandrake. Pero si tiene 41 votos no va a poder hacer nada. No va a poder hacer nada. Si vos me decís, partiendo la base, ¿cómo dijiste? La COE y el otro tema, ¿cómo era que dijiste? Bueno, la intervención en Ciudad del Este. Bueno, y decime una cosa, ¿y cómo estás viendo vos, ya que estáis de nuevo muy involucrados? El garrote. El garrote. ¿Cómo estás viendo vos, más allá del 26, en la hipótesis de que esto se dé, cómo estás vos viendo al conjunto, al conglomerado de la oposición? Porque, te digo, desde afuera se la ve muy difusa, sí, muy dividida, muy fragmentada, muy sin figuras que descollan. Digo, un grupo de 20 opositores que vos ves que están en el Parlamento, en el Senado,
descollando, no sé. Mira, vos sabés que yo creo que hemos hecho actos públicos, nos está viendo el trabajo que estamos haciendo, pero acá hay un trabajo decidido de buscar la unidad, de buscar también a las mejores figuras. También hay un recambio generacional importante, hay como una generación, si vos ves en esa foto, sí, seríamos entre los 35 y los 55 años. También nosotros creemos que tenemos una responsabilidad y la gente un poco más grande que nos asesore, que aprendamos de los errores. Hay un entendimiento dentro de la oposición, no es tanto así como se ve. Hemos lanzado Vamos Paraguay, hemos lanzado Unidos por Asunción. Creo que el Partido Liberal va a ser un jugador muy importante si sabe superar esas internas sin quedar tan fragmentados como históricamente se presentan como dos grupos que se impugnan de una manera inconciliable. Eso va a depender mucho también. Hay madurez por parte de la dirigencia porque... Mira que este tema mío, yo era la que más me resistía a ser candidata. Bueno. Todo el resto está ahí, por favor, ¿verdad? Yo me resistía y decía que no, ¿verdad? Acá vamos a estar, yo por lo menos te voy a votar. Gracias. Si te candidata. Ok, a la intendencia. Bueno, gracias, Katia. Por favor, gracias, Abba. Ahora enseguida con Garicocha, el doctor Garicocha. Vamos a hablar del dólar y del guaraní. Bueno, estamos con el doctor Jorge Garicocha. Jorge, ¿cómo está? Un placer que esté con nosotros, ¿no? Hola, Carlos Mateo. Muchas gracias por la invitación. Un gusto siempre compartir contigo y con toda la teleaudiencia de C9N. Bueno, mira, vos sabés que hay una anécdota de Perón. En un mitin político se fue Perón y le dijeron, pues que el dólar y el peso, el dólar estaba subiendo. Y entonces Perón sacó un dólar y dijo, pero acá, ¿y quién de ustedes conoce un dólar? ¿Quién de ustedes tiene un dólar? Una anécdota pública, ¿verdad? Mucha gente no entiende la incidencia que tiene el tipo de cambio, para eso te trajimos hoy acá. ¿Qué pasó con el dólar? Que llegó a estar a 800, creo, oscilando 800, un poco más, un poco menos, y después bajó ahora está a 2.700, o sea, bajó a la posición que tenía en el 2024, el año pasado. ¿Cómo explicar esto? Mira, es una suma de factores, pero antes de ir a la suma de factores, me parece muy interesante lo que comentabas de la anécdota de Perón. Y uno diría, pero nosotros no vemos, el televidente probablemente se siente muy identificado con tu frase. Muchos dicen, yo no veo el dólar, ¿por qué me tiene que afectar? Porque Paraguay es un país chico con mucha vocación al comercio exterior. Entonces, mucho de lo que consumimos, 30% más o menos, de lo que consumimos viene de afuera. Y de lo que se produce localmente... Solo 30% ya. Ahí va el tema. 30% es consumo directo. Pero mucho de la producción nacional tiene insumo extranjero. Claro. Entonces, materia prima, insumo. Así mismo. Entonces, finalmente, estamos muy conectados al mundo. Y también las grandes ganancias que tenemos cuando decimos nuestro Producto Interno Bruto de este año va a crecer en tanto por ciento, gran parte de esa ganancia se genera por el ritmo de exportaciones que tenemos. Entonces, una moneda como el dólar es más que importante para nuestra economía. Y como muestra, para ir a la explicación de factores, el sistema financiero. Nuestro sistema financiero es bimonetario. Sí, cuentan dólares en guaraníes. Cuentan dólares y en guaraníes, pero casi equilibrado. De vuelta, más o menos 50-50. 50% está en guaraníes, 50% está en dólares. Claro. Y también tenemos lo que ingresa por la exportación, que muchas cosas, digamos, se concentran, ¿no? Pero también está lo que viene por divisa de paraguayos que trabajan afuera, que creo que está 500, 600 millones de dólares. Es un monto importante. Que va a la micro. Ahí le afecta al micro, digamos. Así mismo. Y ahí vamos un poco en los factores, ¿verdad? En primer lugar, esto está pasando en gran parte del mundo por el efecto Donald Trump, con sus políticas comerciales bastante oscilantes. Un día impone tarifa, el otro día retira, ahora está peleado con Brasil. También un poco esto que prometía en el paquete de leyes denominado el Big Beautiful Bill, ¿verdad? Un paquete de leyes donde la gente esperaba de que exista recortes al gasto fiscal. Haciendo corta la historia, finalmente aumenta la deuda de Estados Unidos. Entonces uno dice, ¿en qué queda? Por mayor gasto. Se esperaba que sea. ¿Por armamento, por qué, o por gasto social? ¿O por pagar deuda? Pagar deuda, gastos militares, gastos sociales también, la policía migratoria, un montón de cuestiones, ¿verdad? Pero finalmente, ¿esto incide en el Paraguay? Sí incide.
pero no es el principal factor. Quería nomás comentar esto porque quiero poner en contexto de que lo que nos está pasando con la baja de la cotización del dólar está pasando en el mundo. Muchos inversionistas globales se están posicionando en otras monedas por esta cuestión que está sucediendo en Estados Unidos. O sea, la gente ya quiere ahorrar en euros, en yuan, se está posicionando. En rupias. Tampoco todo el mundo está cambiando sus posiciones, pero está empezando a demandar un poco más otras monedas y eso está haciendo que pierda un poco de fuerza el dólar a nivel mundial. Una pregunta, ¿vos crees, de tu perspectiva, ya no es Paraguay esto, que el dólar va a seguir, por cuánto tiempo el dólar va a ser lo que fue la moneda posguerra, el refugio, las reservas internacionales en dólares? A países como Ecuador, Panamá tienen como moneda el dólar. Sí. ¿Cuánto tiempo más? O sea, o se va a hacer por zona. En esta zona del mundo el dólar va a ser la moneda preeminente, en Europa será el euro, en Asia será el yuan. Digamos, el dólar va a perder esa su legitimidad, su presencia planetaria. Yo creo que no. Rápidamente al menos no, y por lo menos 5 años va a sobrevivir sin ningún problema. No, pues 5 años es poco. Es poco, ¿verdad? Pero una cuestión más a 50 años. Eso ya es muy difícil. No lo sé. Pero digo, en la siguiente década yo creo que va a sobrevivir porque hoy el 70% del comercio global se transa en dólares. El mundo habla en inglés, comercia en dólares. Todavía. Pero hay un 30-40% que comienza a ganar terreno, que antes básicamente era todo dólares. Entonces hoy empieza a ganar terreno otras monedas. Está ganando un poco más de fuerza el yuan, está ganando de vuelta un poquito de fuerza el euro. El euro cuando nació se posicionó fuerte, pero después cayó otra vez. Entonces, habrá que ver. Otra pregunta. El dólar se mantiene fuerte porque Estados Unidos es la primera potencia militar y política. Y porque es aceptado comúnmente en el mundo y también por estas cuestiones geopolíticas y demás que mencionaba. Pero más que nada, más allá de la fuerza... Pero porque el dólar que estamos viendo ahí no está respaldado en el oro. No. Ellos emiten dólares. Así mismo, es más. El dólar cuando ganó más confianza en el mundo fue cuando perdieron todos dólares, cuando perdieron todo el oro, en los 70. Y justamente por eso el sistema monetario mundial hoy es fiduciario. Se cree en el valor, no en el respaldo que tiene. Y ahí es donde me refería a que hoy el 70% del mundo comercia en dólares. ¿Y qué pasa si en 10 años, como según las proyecciones, el PIB chino es más grande que el PIB americano? Y va a ir ganando fuerza. Hoy China no está tan bien. Le va a costar mucho recuperarse en los próximos años. No va a tener ese mismo empuje que venía teniendo en años anteriores. Pero una economía así de ese tamaño no puede crecer 10% anualmente. Por supuesto. Pero también hoy tiene muchos problemas internos. Estructurales, muy complicados, que yo creo que en los próximos años se va a concentrar un poco en recuperar su economía interna antes de salir otra vez a conquistar el mundo. De hecho, yo creo que ya conquistaron gran parte del mundo. O sea, hoy realmente es difícil encontrar un país que tenga una balanza comercial positiva con China. 30% de lo que nosotros importamos viene de China. Así mismo. Y nosotros no le vendemos nada. Pero bueno, quiero volver a los factores que decíamos, ¿verdad? Porque muchos estaban preguntando, y bueno, ¿y cómo es lo que cayó el dólar? ¿Verdad? Hay una suma de factores en Paraguay, factores locales. Uno es el Fondo Monetario Internacional, superamos el examen y nos depositó plata. Un préstamo blando. Básicamente sí. En el Ministerio de Economía... ¿400 millones? ¿Cuánto fue? Un poquito menos, creo que 180 millones de dólares, dentro de un paquete que es más. Pero eso fue lo que se desembolsó en este tiempo. A eso se suma que el Ministerio... O sea, eso hizo que haya más dólares. Hay más dólares. El Ministerio de Economía emitió bonos en el mercado local, acá en Paraguay. Muchos inversionistas extranjeros vinieron a comprar esos bonos, ¿verdad? De hecho, lo anunciaron como la mayor cantidad de inversores extranjeros que estuvo en una operación en el mercado paraguayo. Entonces, de vuelta, vienen más dólares y a eso se suma la exportación récord que tenemos de la carne. 40% de aumento comparado al año anterior. Por supuesto, no es el único producto que viene creciendo, también la maquila está superando récords, también está comenzando a salir productos que tenían que salir en la primera parte del año. La soja recién ahora está saliendo por todos los factores climáticos que golpearon en la primera parte del año. Entonces, todo eso, para que la gente entienda, yo también pueda entender. Sí. O sea, fluyó dólares hacia una lluvia de dólares llegó a Paraguay de repente. Y por eso entonces que en la ley de la oferta y la demanda hay más dólares en el mercado. ¿Y qué pasó con el guaraní? Porque hace poco los bancos pedían guaraní, decían, depositaban guaraní, ahorraban. ¿Qué pasó? Ese es el otro factor que quiero mencionar y que puede también estar presionando fuertemente
al comportamiento que en los últimos días está teniendo el mercado cambiario, porque uno diría, bueno, todo esto que comentás ya viene de hace meses, esto del Fondo Monetario ya fue hace 2 semanas, lo del Ministerio de Economía, ya se debería empezar a estabilizar y sin embargo sigue cayendo. La demanda por los guaraníes es muy fuerte. Como muestra de eso, sin importar qué banco fue, hoy el IPS adjudicó una licitación por los CDA, ¿verdad? Y algunos empezaron a cuestionar quién ganó, quién no ganó. Independientemente de eso, ¿sabe a qué tasa adjudicaron los CDA? 12%. Es una tasa altísima. Entonces, hay una necesidad de obtener. O sea, que te pagan más, te pregunto. Vos te vas a un banco, tenés una bolsita de dólares, tenés una bolsita en guaraní. ¿Te pagan más intereses por el guaraní hoy en día que por el dólar? Así. No, espera. Porque antes era, hasta el año pasado yo recuerdo, sí. era 6, depende de la cantidad y el plazo. Vamos a ponerle, si era 6 en dólares la tasa de interés, y el guaraní estaba 7. Sí, no había mucha diferencia. La diferencia. Entonces la gente decía, te voy a poner en dólares, que es bueno, la moneda de Donald Trump. Así mismo. ¿Y ahora cómo estamos? Ahora está mucho más alto, estaba 9, casi 10 el mercado. Y hoy, bueno, este movimiento, esta adjudicación, yo creo que va a mover un poco el mercado. Me parece que fue una tasa bastante interesante. Alcista. O sea, hay una necesidad de guaraní imperiosa en el sistema financiero porque los créditos están creciendo de manera interesante también. Pero los guaraníes, no vienen los extranjeros a comprar guaraníes. ¿Dónde se fueron creciendo? No, nuestro mercado está creciendo muchas inversiones. Se están dando muchas inversiones en el mercado local. Y esa gente va y pide al banco plata. El banco comenzó a darle los depósitos que tenía, depósitos a plazo, y después empezó a jugar con los depósitos que tiene a corto plazo, depósitos a la vista, mucha plata de depósitos a la vista que existe en nuestro mercado. Entonces fue perdiendo liquidez. Pero tampoco puede dar toda esa plata porque el que tiene depósito a la vista se va a ir y va a pedir su plata. Entonces hay que tener un cierto respaldo y ahí un poco ya empiezan a cuidar ese movimiento y empiezan a buscar captar de vuelta esos guaraníes, pagando más por los CDA, buscando plata del IPS. O sea, hoy conviene por esa tasa de 12. Yo tengo dólares, me conviene más cambiar a guaraní y ahorrar en guaraní. Y ahí, mira, las recomendaciones en economía siempre tienen que ser desastrería o si no termina desastre. ¿A qué me refiero con eso? Depende de la posición que hoy tiene uno. Digo, si uno está endeudado y tiene que pagar su auto en dólares, es un buen momento para empezar a comprar guaraníes en la medida que tenga la posibilidad. ¿Por qué? Porque hoy sacás ganancia. En ese sentido, si es que lo encontrás, ¿verdad? Pero sacás ganancia y podés empezar a adelantar tus cuotas, ¿verdad? Pero no es la realidad de todos, ¿no? Otros están teniendo, los productores cárnicos, ¿verdad? Justo que están exportando muchísimo, le están entrando muchos dólares, pero su valorización de sus ventas, al menos contablemente, hoy le rinde menos. Claro, pues el dólar vale porque más. El dólar está bajando. Acá. Ahora, ahí también... ¿Y este guaraní fuerte no nos va a volver un país, no nos saca competencia? Ese es un buen punto. Decía que el dólar está bajando en toda la región y está golpeando también las economías regionales. O sea, en Brasil se está golpeando muy fuerte el real por unos temas políticos también. Hay unas cuantas cuestiones que ya vienen desde el año pasado. En Argentina también. Y finalmente, en economía decimos... Realmente lo que vale es el tipo de cambio real. O sea, metiendo un poco estas cuestiones que mencionábamos, metiendo un poco la inflación. Y eso es lo que uno ve en la vida real en Ciudad del Este. Una cantidad de brasileños, una cantidad de argentinos viniendo a comprar. Porque a pesar de que nuestro guaraní... Pero pagando en reales. Puede ser. Ahí esa zona está bastante integrada, ¿verdad? Pero a lo que voy es que uno diría, un guaraní mucho más fuerte nos podría hacer perder competitividad. Sí, en cierto modo sí. Pero lo que está pasando en los países vecinos puede ser que sea más fuerte y eso está haciendo que muchos todavía encuentren una gran oportunidad comercial de compra en Paraguay. O sea, digamos que el guaraní, si bien se valorizó en la última semana, fue acompañando un poco también la misma tendencia en Brasil y Argentina. Son los dos principales. Así mismo. Por eso que vienen tanto argentinos y brasileños a comprar ahora acá a Paraguay. Así mismo. O sea que el comercio está de fiesta. En ciertas zonas del país, así mismo, especialmente en Ciudad del Este, ¿verdad? Ahora, ¿cuánto duraría esto? Bueno, respuesta fácil es no sabemos, ¿verdad? Nadie sabe lo que puede llegar a pasar en el futuro, pero sí mirando un poco la historia del comercio en nuestro país, agosto, septiembre son meses en el que Paraguay sale de compra
compramos maquinaria, fertilizantes, agroquímicos, empezamos a preparar todo lo que va a ser la campaña 25-26 y también las compras de fin de año. Y aguinaldo. Entonces, probablemente y naturalmente este tipo de cambio que hoy tiene una tendencia a la baja debería comenzar a estabilizarse otra vez al alza. ¿Cuánta gente compra dólares para viajar? Así un sector, no todo el pueblo. Claro, no hay todo, un sector ya cada vez más grande que viaja en Paraguay. Pero principalmente este sector importador va a salir de compras en agosto y septiembre. Te pregunto, vos que estás un estudioso de la economía de los aspectos, tener una visión sociológica, ¿la clase media algo se ha extendido después de este, digamos, de este sostenimiento de crecimiento económico? Que 4% aproximadamente, un poco más, un poco menos. Sí. Tampoco los números, muchas veces los números de la economía no expresan la realidad de una economía, porque hay algo por abajo, hay algo negro, en fin. Lo que te quiero decir, ¿se ha extendido algo la clase media? Sí, se extendió, varios informes hablan de eso, ha crecido. Y voy a usar un ejemplo no tan popular que usó una legisladora en estos días, el café y el cheesecake. Efectivamente uno ve hoy tiendas de café de especialidad por gran parte de Asunción y alrededores. Y te venden tazas que hoy cuestan casi 35.000 guaraníes sin cheesecake. Entonces, me parece un ejemplo interesante. Lo que creo que le faltó a la senadora es el otro lado, el otro ejemplo. Cuando uno se va hoy a los supermercados encuentra cada vez más productos fraccionados. El mismo café, que por un lado cuesta 35.000 guaraníes y muchos cafeteros hoy disfrutan de café de especialidad muy buenos, también existen otros que hoy están compitiendo por encontrar un café para el día. Entonces, para el día. Productos fraccionados con paquetes cada vez más pequeños para tratar de seguir estando presente en el mercado con sus marcas. Entonces, hay dos realidades o varias realidades en nuestro país. Estamos creciendo, hay algunos que están insertándose en ese crecimiento y hay otros que todavía le está costando por varias cuestiones estructurales. La informalidad, la pobreza estructural, más allá de esta pobreza monetaria que mejoró, que tiene que ver mucho un poco la valorización que se le ha dado a hambre cero. Pero cuando uno ve los datos de la pobreza estructural, que también lo saca el Instituto Nacional de Estadística, encuentra que todavía hay muchos desafíos que tenemos como país. Entonces, ahí uno ve ese café de especialidad que es presente, que está y que es real, pero también está el otro producto que cada vez más fraccionado. ¿Qué va a pasar en el Paraguay si no resolvemos inmediatamente el problema de la caja fiscal? Porque vemos una economía privada que está creciendo. Y parece que el Estado renguea, y el principal elemento por el cual renguea la economía del Estado, digo, no la economía de nosotros los particulares, es la caja fiscal y está sustrayendo vía impositiva recursos del capital privado, descapitalizando al privado para pagar los agujeros fiscales. ¿Cómo ves? Sacrificando proyectos de infraestructura, porque, y digo sacrificando proyectos de infraestructura porque con 150 millones de dólares... 300 va a ser este año. Así mismo, iba a ir solo lo que hasta hoy se dio. Ninguna proyección. 150 millones de dólares ya salió de los impuestos para calzar el déficit de la caja fiscal. Eso es un puente, 2 puentes. Con eso podemos hacer tranquilamente el puente este de la bioceánica que falta con Argentina y algún otro puente más, para magnificar nomás. Y podemos hacer un montón de rutas. Y escuelas el 2028, 2030 llega a 600 millones. Así es, este año cerraría, siguiendo esta tendencia, alrededor de 300. Y esto va a ir creciendo. ¿Por qué va a ir creciendo? Porque cada vez muchos funcionarios van a ir jubilándose y vamos a tener que pagarle. Y la tasa de reposición evidentemente no es la misma, ¿verdad? Lo cual también es interesante que no están entrando tantos, pero de algún lado tenemos que pagarle a estos paraguayos. Que ya bastante. Así mismo. Se nos va el tiempo y te quiero saber, ¿cómo la proyección de dólar hoy está 7.700 más o menos? Yo sé que es difícil esto. Los japoneses dicen cuando hablamos del futuro hasta los duendes se ríen, ¿verdad? O sea, pero estamos hablando, tu cálculo, ¿cómo terminamos? Dijiste que en agosto empezamos a comprar, a utilizar dólares porque tenemos que importar, tenemos la zafra, tenemos que cultivar, necesitamos, la industria necesita hacerse de insumos. Después viene fin de año, el que tiene, no sé, los ahorros en dólares cambiarán guaraní para pagar el aguinaldo, y después hay una masa de paraguayos que está viajando mucho ahora en las vacaciones, al extranjero, estoy hablando Brasil, por sobre todas las cosas. La pregunta, ¿cómo estás viendo vos la proyección? Yo sé que es muy difícil dar un número, una cuestión, pero ¿cómo vos
especulás que puede terminar todo esto? Yo creo que se terminaría estabilizando alrededor de 7.700, 800. Yo no creo que vuelva a llegar a 8.000. Eso lo decimos hoy. No sabemos, probablemente Claro, me invite, en 2 meses me invite y estemos hablando de otro escenario. Pero a los mejores cálculos que hoy podemos hacer con esta historia que te comentaba, es de esperarse que el dólar vuelva a subir. Es de esperarse. De hecho, debería empezar a subir ya. Todavía no está subiendo, ¿verdad? Pero debería empezar a subir en la siguiente semana y estabilizarse más o menos en ese nivel. Para los que tienen dinero, no los que no conocen el dólar, que es la mayoría de los paraguayos, ¿en qué conviene más ahorrar? ¿En dólares o en guaraníes? Hoy el guaraní, como decíamos, está pagando muchísimo. Si uno tiene guaraní, es un buen momento para ahorrar. Es un buen momento. Un CDA a 180 días paga muy bien. A plazo todavía te pagan más. Entonces, y con este tipo de cambio, con este nivel de crecimiento estamos llegando. En los negocios inmobiliarios, el valor de la tierra en Asunción, en otros lugares, va a seguir siempre hacia arriba, digamos. La tendencia va a ser la alcista. Sí. O ves que esto, la gente va a preferir tener moneda en vez de tener propiedades, algo que necesite su casa propia, ¿verdad? O su departamento propio. En Asunción y Gran Asunción, que es un mercado un poco que conozco más, ¿quién movió la demanda inmobiliaria? La necesidad de refugio del extranjero. Muchos argentinos viniendo a invertir. Cuando terminó la ola de argentinos vinieron un par de chilenos buscando un poco oportunidades, escapando ahí de esa incertidumbre de lo que iba a ser Chile. Cuando terminó esa corriente, los problemas que hoy está pasando Bolivia hace que muchos bolivianos vengan a invertir, no tanto buscando renta, sino usando como activo de refugio. Seguridad, activo de refugio. Lo que dice, el ladrillo no se va a quemar. Mi dinero, sin embargo, en algún momento, por las inestabilidades políticas económicas que están viviendo algunos de estos países, o lo que vivían estos países, podría ocurrir alguna especie de corralito. Entonces, prefiero comprar un departamento, prefiero hacer inversiones inmobiliarias en Miami, en Montevideo. Haya muchos departamentos, muchos proyectos de edificios, pero sin embargo no se los ven ocupados. Así mismo. Que hoy empezaron a ocuparse más, entre paréntesis. Hoy empezaron a ocuparse más. Y los precios de los... ¿cómo ves la inflación? Porque veo que el gobierno tiene mucho interés en mantener... ¿Cómo ves terminamos con 4 puntos de inflación o menos de 4? Mira que el BCP ya corrigió su inflación y dice vamos a estar por encima del 4, ¿verdad? Yo creo que... o alrededor del 4. ¿verdad? ¿Cuál es el origen de la inflación? ¿Por qué por arriba del 4? Porque principalmente los precios de los alimentos comenzaron a crecer mucho más de lo que esperábamos este año. O sea, la carne, las verduras, las hortalizas, y no fue solo estacional, sino que se sostuvo en el tiempo. Y ahí un poco algo que en los últimos tiempos como estoy mencionando es, la inflación es una obsesión para el Banco Central del Paraguay porque tiene ese mandato hasta constitucional. Pero la inflación no solamente tiene que ser peleada desde el Banco Central del Paraguay, también el Ministerio de Agricultura debería obsesionarse con eso. ¿Por qué? Porque hoy lo que está marcando la inflación es el tema de alimentos. En algún momento tenemos mucho, en algún momento tenemos poco, no podemos sostener una producción. Y a veces cuando tenemos producción terminamos tirando todo por el contrabando y un montón de cosas. Entonces tenemos que buscar nuevas tecnologías, recuperar un poco de estas ideas. El contrabando fue siempre un elemento que bajaba los precios de los alimentos. Bajaban los precios, pero también fundía a los productores locales, ¿verdad? Entonces, sí. Bajo ninguna circunstancia por lo que hay el contrabando. Lo que digo nomás, hoy no hay contrabando, entonces digamos, lo que está diciendo que el Ministerio de Agricultura, es muy bueno, es la primera que escuché este razonamiento, tienen que entrar para que haya producción, porque hay veces que no hay producción de tomate, hay veces que no hay producción de locote. A eso voy, ¿verdad? Buscar las tecnologías que nos permitan tener estable producción en todo el año, ¿verdad? Y los invernaderos y demás. No voy a hablar de cosas que yo no sé, pero ellos saben mejor que yo, ¿verdad? Digo, el mundo ha probado estas cosas y el mundo hoy tiene las hortalizas durante todo el año con cierto tipo de producción tecnológica. ¿Eso cuesta plata? Por supuesto que cuesta plata. Requiere de inversiones. ¿Qué políticas estatales podemos hacer? Menos de 150 millones que gastamos. Probablemente. Así. Estuvimos con Jorge Aricoche. Dios quiera que el gobierno presente rápido. Le escuchamos al ministro de Economía, Fernández Valdovinos, que va a presentar el 31 de diciembre. Yo creo que no hay que esperar el 31 de diciembre porque va enero que no hay parlamento, febrero no hay parlamento. Y esta es una discusión que hay que hacerla. Todos tenemos que asumir las responsabilidades, pero no es justo que toda la población civil que no vive del Estado esté financiando y que no tiene jubilación tampoco, que no tiene jubilación. Jorge, gracias con tu lucidez siempre, te admiro mucho.
Un Y placer, espero Carlos que Mateo. dentro de Muchas poco, 2 meses, vamos a ver si tu pronóstico del dólar se cumple, ¿ok? Dale, Carlos. Bueno, Un placer. como diría mi amigo Humberto Rubín, una noche más. Amandau, cuando